Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 28 de enero del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Última semana del periodo de sesiones extraordinarias. Ya el Correcto. Ejecutivo no tiene más control de la agenda del Congreso. Técnicamente lo va a tener una semana, pero es una semana donde no pasa nada. Del 1 al 8 de mayo. Pero eso ya... sí. Pero sí, en eso no va a pasar nada. No pasa nada porque La Asamblea está conformando directorio, nombrando comisiones. Hay que analizar el mensaje. del presidente, el mensaje de salida. Al presidente le va a llover con nuevos diputados. Exacto. Interesante. Ejercicio democrático que tenemos acá. Siempre es curioso, pero así es. Entonces, técnicamente hay una semana ahí que va a tener sesiones extraordinarias. No tiene nada que convocar, ni van a votar nada en esos Sí, de 7 hecho no días. pueden, porque a ver, el 1 de mayo es... Primero no sé qué cae el 1 de mayo, empecemos por ahí. Lunes. Cae lunes, o sea, Estoy bateando, ya te digo. el 1 de mayo cae domingo, que tienen que ir domingo a trabajar. 1 de mayo 2, 3 analizan conforman discurso. directorio. El 2 Es el es el discurso. discurso. El 3 y el 4, que sería martes y miércoles, es el análisis del discurso. Le quedaría al Ejecutivo el jueves, digamos, que para que le voten los últimos, algún proyectito, Si quisieran. si les da la regalada. Nah, ya para ese momento van a estar. Lo dudo muchísimo. Exacto. Vamos a estar en otras. Lo dudo muchísimo, sí. Entonces, si solo es un día de esa semana de mayo, es correcto. Pero bueno, así brevemente, ayer hice el resumen, bueno, el corte, digamos, de cuánto se aprobó en estos 3 meses y fueron en total 44 proyectos de ley. Sí, 44 proyectos en segundo debate y el Ejecutivo ayer vetó una. Entonces el programa esta semana solo vamos a tocar los 2 temas más relevantes, el veto a cannabis medicinal y lo que va a pasar con el proyecto sobre la reelección de los alcaldes. Empecemos con el veto. Pasó lo que ya todos esperábamos que iba a pasar, pero que Presidencia solo el vetó. Ejecutivo se negaba a decir que la decisión estaba tomada. Exacto. Como si desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando Óscar Ulloa dijo, Lo va a van a haber vetar. veto, va a haber veto. Si no quitan autoconsumo y autocultivo, va a haber veto parcial. Como si desde ese momento no se supiera lo que iba a pasar y qué era lo que estaba pasando, digamos. Correcto, sí. Ellos intentaron hasta el último día. Esta semana tuvieron una conferencia de prensa donde sacaron a cinco jerarcas. Estaba la ministra de la Presidencia, el Salud. ministro de Salud, el ministro de Seguridad, Agricultura. el ministro de Agricultura y el director, no sé cuál es su puesto, el director presidente del ICD que recae en la director presidencia. del Instituto Costarricense de Drogas, a hablar en contra del proyecto. Mencionaron miles de cosas. Que al final son los mismos que firman el veto junto con Alvarado, Claro, y son los excepto que- el del ICD porque Son no lo es que les ministro. toca. Pero digo yo, sacas a esa cantidad de gente a hablar en contra del proyecto y Yanina Enarte no tenía el valor de decir, vamos a vetar. Ella decía, no, estamos analizando, no hemos decidido. Y yo, como esta gente, ¿qué piensa? A ver, y inclusive ayer, en primer lugar, nos enteramos del veto porque lo filtró el ministro de Agricultura y Ganadería. Correcto. Paradójicamente, don Renato Alvarado, que para los que no recuerdan, fue el mismo que dijo que estaba opuesto a la marihuana medicinal porque había tenido un pariente que era había sido adicto, entonces que él estaba en contra de eso, como si tuviera algún tipo de relación una cosa con la otra, y como si en este país sí legislamos bajo creencias personales, desgraciadamente. El problema es que ya eso lo tenemos con los diputados, no esperamos que el Ejecutivo también haga eso de esa forma. En fin, don Renato Alvarado estaba participando del congreso ahí privado. De cannabis.
sobre Congreso cannabis. Internacional de Producción de Cannabis. Exacto, y ahí fue donde dijo el presidente de la República vetó esta mañana varios artículos de la ley de cannabis En la mañana lo dijo y medicinal. se filtró el video. Preguntábamos a presidencia y dice, no hemos enviado el veto. No hemos enviado ningún documento. No hemos enviado dice. ningún documento. Sí. Exacto. La asamblea estaba en sesión, pregunta a la diputada Paola Vega, ¿ya llegó el veto? Doña Silvia, les insisto que no ha llegado ningún veto. A ver, no, y primero la consecuencia aquí fue que se filtró la primera página del veto, la publicó el Observador. El Observador fue el primero que anunció que se había vetado. Ahí fue donde empiezan a salir las preguntas. Luego sale una de las personas que estaba atendiendo el Congreso, grabó con su cámara el momento en el que Renato anuncia que el presidente vetó y lo publicó en Twitter. Y ya ahí salimos nosotros con la nota de que el presidente había vetado. La periodista de tuguiacbd.com, que estuvo en la conferencia de prensa esa del martes con los ministros y fue la que preguntó sobre este tema también. Sí. Ella es la que filtra. De hecho, ella tenía un problema y es que tenía el video en una cámara que no lo permitía subir el video inmediatamente, entonces subió un video de la cámara en el video. Pero en fin, así fue como nos enteramos todos. Excepto algunos que ya sabían del veto. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué fue lo que se veta? Empecemos por ahí. Okay, el Ejecutivo siempre había dicho que estaba en contra de autocultivo y autoconsumo, a pesar de que en este país no es delito. Sí, es que el Ejecutivo nunca tuvo segura su línea discursiva. Empecemos por ahí, porque dice, estamos en contra del autoconsumo. El autoconsumo de cannabis no es ilegal en este país. No. A usted no lo pueden arrestar por consumir cannabis. Exactamente. Empecemos por ahí. Y el proyecto no... A ver, y como no es ilegal, el proyecto no estaba haciendo nada en esa vía. Ni permitiendo lo que ya está permitido, ni prohibiendo lo que ya hoy está permitido. El autocultivo tampoco es delito. Usted no lo pueden arrestar por tener plantas de marihuana. Lo pueden arrestar única y exclusivamente si es con intención de distribuir. Lo que sí pueden hacer, según la Ley General de Salud, es destruir esas plantas si las encuentran. Lo que reformaba es esto, digamos, aparte de los artículos que vetaron, yo creo que ni siquiera hicieron los cambios en el resto del proyecto que tenían que hacer, porque entonces en la Ley General de Salud, donde dice que está prohibido el cultivo me parece que es de coca y cannabis en el mismo artículo, se dice excepto para autocultivo y autoconsumo de las personas debidamente acreditadas. Esa acreditación es la que quitan. El ministro de Salud decía que es que el personal de salud, funcionarios de salud, doctores, no pueden recetar ni definir cuántas matas va a tener o puede tener una persona que sea paciente para su propio consumo. Yo me fui a revisar cómo hacían en California. Y efectivamente en California usted tiene permiso a tener 8 matas maduras o 12 creciendo y creo que es hasta 8 onzas de cannabis suelto. Entonces sí. Y lo que sí hacen es que no recetan los doctores allá. Recomiendan. Dan una recomendación, porque si se receta se violan los convenios internacionales. Si usted nada más recomienda, la persona le dan un permiso de tener esas matas en su casa. ¿De cuándo acá a Estados Unidos le interesa cumplir convenios internacionales? Empezamos por ahí, pero bueno, entonces digamos que sí pueden los doctores hacer recomendaciones y en otros países se hace. Entonces, digamos, excusas, y aquí sabemos que en realidad fue que recibieron una llamadita. A ver, entonces bajo esa lógica... A ver, lo que no pueden es recetar que la persona siembre las plantas. No pueden recetarle marihuana a una persona. Usted no le puede recetar marihuana. Pero pueden recetar medicamentos que tienen cannabis. Ahora sí. Originalmente no, porque antes cannabis estaba todavía dentro de las sustancias prohibidas. Ok, ahora sí se puede. Pero esto es el consumo de marihuana medicinal en California es legal desde el 98. Ya. Desde hace mucho. Y sí, sí estaba habilitado que las personas tuvieran plantas en sus casas. ¿Qué era lo que hacían? Un permiso. Usted es paciente y yo le recomiendo a usted que pruebe eso. Sí, ok. Entonces los dos artículos vetados, uno era el que iba a crear, digamos, un registro de pacientes que iban a estar autorizados. Exacto. Por así decirlo, a consumir el cannabis medicinal o terapéutico. Y el artículo siguiente que hablaba de la autorización de autocultivar para adquirir uno mismo la dosis que requería para sus padecimientos. Para proporcionarse uno la dosis que quisiera por la vía que quisiera, ya fuera vaporizadores, fumárselo, comérselo. Whatever. Exacto. Entonces, el Ejecutivo en no manda... A ver, como es un veto parcial, hay que donde hacer la diferenciación, hay dos tipos de veto. El veto... Hay dos tipos de veto. Hay dos tipos de tipos. Hay dos tipos de veto, exacto. Entonces está el tipo de veto por el motivo por el que se veta. Correcto. Y el tipo de veto
de la propuesta del Ejecutivo, por eso puede decir. Entonces, el primero de esos tipos es la razón por la que se veta, que es de oportunidad y conveniencia o de constitucionalidad. Después de que pasó el despelote con el gobierno de Luis Guillermo, cuando levantó el veto a la reforma procesal laboral que había impuesto Laura Chinchilla y la sala dijo, usted no podía hacer esto. Los vetos bueno, en realidad la sala no dijo eso, la sala dijo que ese veto sí estaba bien levantado porque era un motivo de conveniencia. Fue otro proyecto que era el de desafectar la calle donde estaban los artesanos, a la par de la Fundación Arias para la Paz en San José. Que ese levantamiento de veto sí dijo, esto es inconstitucional porque el proyecto ya se le había vencido el plazo cuatrenal. Entonces usted no podía levantar ese veto. Whatever. Pero sí, el veto de la reforma procesal fue todo un despelote. Entonces la Asamblea ya luego normó los pasos que se deben seguir en materia de veto. Entonces ya esos despelotes no ocurren. Entonces cuando es un veto de constitucionalidad, ahora se mete a la sala, porque cuando la sala entró a resolver aquella ocasión dijo, es que si es un veto de constitucionalidad, ustedes no son quienes para decir si es inconstitucional o no. Correcto. Aquí estamos nosotros. Entonces tienen que meternos a nosotros en el tema. Entonces ahora los vetos de constitucionalidad, por ejemplo el de Marchamo, tiene que ir a la sala. Sí, si lo a quieren menos levantar. si la asamblea Sí. si la asamblea rechaza el veto, digamos. Si se acepta o se archiva y no va a ningún lado. Correcto, o sea, sí, exactamente. Ahora, pero presidencia ya no puede levantar un veto ya impuesto. Sí puede si es de conveniencia y oportunidad. Solo si es de conveniencia y oportunidad. Por ejemplo, el veto de cannabis puede levantarlo. Ok. Pero el veto de Marchamo no. Porque era de constitucionalidad. Porque es de constitucionalidad. Ya. Entonces la sala dice, usted no puede vetar alegando que es inconstitucional y después cambiar de opinión y decir ya no es inconstitucional. Usted no es quien para hacer eso. Ok. Ese juicio no le corresponde hacerlo a usted. Bueno, pero ese es el caso con el de cannabis. Y ahora, el tipo de veto de lo que pasa. Si es un veto total, por ejemplo, lo que pasó con pesca de arrastre, que fue un veto total, el Ejecutivo simplemente dice, veto toda la ley y no voy a mandar ninguna propuesta para que ustedes lo enmienden, porque estoy absolutamente en contra de todo el proyecto. Esa es la diferencia radical número uno. Y la otra, si es un veto parcial, entonces el Ejecutivo solo objeta algunos artículos o algunos aspectos de la ley y tiene que mandarle una propuesta a la Asamblea de cómo solucionarlo. Entonces eso es lo que pasó ahorita con el proyecto de cannabis. Al ser un veto parcial, entonces la Asamblea tiene dos opciones. Una, el veto tiene que ir a la comisión. Después de que se lea, tiene que ir a la Comisión de Ambiente, que fue la que dictaminó el proyecto. Y ahí la Comisión de Ambiente va a tener la disyuntiva de, uno, aceptar el veto. Dictamina ya sea a favor o pidiendo un reseño. Tiene que emitir un dictamen, exacto, diciendo aceptamos los motivos de veto del Ejecutivo y estos son los cambios que se tienen que hacer al proyecto para implementarlo. El plenario vota el dictamen, si lo vota a favor, los cambios se hacen al proyecto y el proyecto tiene que volver a votarse en primer y segundo debate. O la Comisión de Ambiente puede recomendar que se rechace el veto y que el proyecto se reselle y entonces la Asamblea lo vota una tercera vez, un tercer debate por así decirlo. Pero para resellarlo requiere 38 votos. Correcto. Y el proyecto se convierte en ley con la firma de la presidenta de la Asamblea. Del directorio. No con la del presidente. Sí, correcto. Esos son los tipos de veto. Entonces, el Ejecutivo naturalmente, bueno, con el de cannabis dijo, mi propuesta en tema de autocultivo y autoconsumo es eliminar. Eliminen esos artículos. Entonces, no quiero no ni verlo. permitirlo del todo, exactamente. A pesar de que, nuevamente, en este país no es delito y esto no abría una puerta. Porque a mí lo que más me molestaba del discurso del Ejecutivo es que ellos decían, es que aquí abrieron la puerta para el consumo recreativo y esa no era la discusión del proyecto. Y eso no es cierto, porque inclusive esos artículos de autocultivo y autoconsumo tenían, digamos, un trámite administrativo donde se tenía que certificar a la persona como paciente para que pudiera tener, digamos, el permiso para tener las plantas por su propia cuenta. Lo cual ahorita no se requiere. De nuevo, usted puede tener las plantas en su casa y consumirlas y no le va a pasar nada siempre y cuando no las use para comercializar. Correcto. Entonces, ese cuentito del Ejecutivo de que es que trataron de engañar a la población y metieron consumo recreativo. Salió el presidente hablando en la Nación de... Era una mentira. Si quieren legalizar el consumo recreacional, háganlo. Pero, a ver, es que eso no es lo que estamos haciendo en este proyecto. Eso nunca estuvo en el proyecto. Y entonces por eso me molestaba tanto que cuando salen los jerarcas a mentir descaradamente. Porque Yanina salió y lo dijo en conferencia de prensa. Y lo dijo exaltada, además. Mintió descaradamente a la prensa y a la población. Esa parte además la dijo como con un tono molesto, sí, por Dios. O sea, ¿no? Y es como, ubícate. O sea, es que la gente puede leer el proyecto. Yo no entiendo en qué mundo viven. Correcto, sí. Ahora, bueno. El Ejecutivo también tenía otro punto de objeción por ejemplo, en esa conferencia de prensa que ya lo habían dicho antes.
Y es que el proyecto dice que, por ejemplo, el cáñamo es toda aquella planta cuyo contenido de THC, tetrahidrocannabinol, que espero haberlo dicho bien, es inferior al 1%. Entonces, Salud dice, es que ese 1% es como 5 veces o 10 veces más alto que el estándar internacional, que es de 0,1 o 0,2%. Entonces, también esperábamos que el veto fuera por esa vía. Por ejemplo, ese señalamiento del 1% está en los primeros artículos de la ley en lo que refiere a qué es cannabis, a qué es cáñamo. Entonces, por ejemplo, si leen el proyecto aprobado, en la parte de cáñamo dice, es una planta cuyo índice de tetrahidrocannabinol es inferior al 1%. ¿Y qué es marihuana o cannabis? Lo mismo, pero es igual o mayor al 1%. Ajá. Entonces, como habían dicho, ese 1% es demasiado alto, esperábamos un veto. En ese tema, o una modificación. Concepto. Exacto, sí. Una propuesta. No. Pero no se vetó. No nos importa. En su lugar, el Ejecutivo decidió vetar el artículo 5 y proponer, es el artículo 5, aquí es un tema, todo un tema. Ya había sido discutido en comisión este Fue tema. ampliamente es el tema de las licencias. Discutido. Porque, a ver, y háganse de cuenta del caso ustedes esto lo siguiente. El artículo 5 es lo que, como salió aprobado en comisión, lo que dice es que para sembrar cáñamo, la siembra de cáñamo era libre. Así como usted puede sembrar yuca, puede sembrar plátano, puede sembrar cualquier otra planta. Ajá. Sin necesidad de sacar mayores permisos, a menos de que lo quiera hacer de forma expansiva, y ahí sí toda la cosa, ¿verdad? Pero entonces al cáñamo se le iba a dar el mismo tratamiento que a todos los demás cultivos. Uh-huh. Al Ejecutivo no le gustó eso. Entonces lo vetó. Y entonces aquí es donde empieza a salir con sobrada razón la duda de cuál es el motivo de haber vetado ese artículo. Porque entonces el artículo decía, es libre, no va a estar sujeto a licencias, ni a cobros exorbitantes de permisos y toda la cosa. Lo vetan y la redacción no dice, por ejemplo, de que lo que dice es que va a estar regulado según la ley y el reglamento. Correcto. O sea, el reglamento que según el texto aprobado es el Ejecutivo quien tiene la potestad de fijar el precio de las licencias para el tema del el precio y los requisitos. Exacto. Entonces, es absolutamente razonable pensar que aquí ese veto tenía razones de beneficiar a alguna otra persona, hacer inaccesible el tema la siembra del cáñamo a pequeños y medianos productores, que también eso fue todo un pleito en la comisión, que se lo había logrado asegurar que cierto porcentaje de los permisos iban a estar reservados para las MIPYMES. Eso se quedó, sí. Se quedó, no lo pueden quitar, pero por este reglamento de licencias pueden meter requisitos lo pueden hacer inaccesible. Absurdos para que nadie pueda acceder a... Exactamente. Pueden pedir que tengan un laboratorio para que se midan plantas y muestras para definir el porcentaje de THC que solo una empresa grande podría. Entonces, no vetaron lo del 1% que dijeron que estaban en contra, y vetaron lo del 5% del cáñamo que no habían dado indicio alguno de que estaban en contra de la libre siembra del cáñamo. Correcto. Igual dijeron que iban a meter un nuevo proyecto para definir... Porque además, en esa conferencia de prensa del martes, el único que dijo algo que tuviera medio sentido o que tuviera alguna razón real fue el director del ICD, porque él decía, es que la ley nos pide dar una certificación que nosotros no podemos dar porque... que es como que los dineros de las empresas que pidan los permisos para industrializar sean lícitos. Y el ICD dice como, yo no lo puedo hacer, digamos, no es mi competencia, no es mi facultad, yo no tengo esa información. Ese era el único comentario realmente que uno dice como, bueno, este man tiene razón. No, y te voy a decir, te voy a cambiar esa perspectiva con lo siguiente. No tiene razón por lo siguiente. Una institución no puede simplemente decir, no es mi competencia. A ver, se está aprobando una ley que te está dando la competencia, man. Sí, o sea, si no la tenías, ahora la vas a tener. No es solo la competencia, es que, digamos, sí, puede ser mi competencia, pues yo no tengo cómo verificar eso. Es como que vos me pidas verificar que toda la comida que yo compro en mi casa sea limpia. Y a mí, no al supermercado a donde la compro. Yo, cuando la tengo ahí, vos llegas, te sentás a comer y me decís, bueno, ¿cómo sé que todo esto fue producido de forma orgánica? Vos tenés la obligación de certificármelo y yo no puedo. No es que no está dentro de mis competencias, es que no está dentro de mi posibilidad material para hacerlo. A ver, mae, déjame amplío lo siguiente. Es el ICD. Ajá. Empecemos por ahí. Es el ICD. El que se deja toda la plata de lo que se le decomienza al crimen organizado y al narcotráfico. El que recibe todos los reportes de los bancos sobre transacciones financieramente potencialmente irregulares.
Y aún así no se podría certificar esto, porque Y tenían 6 meses para reglamentar la ley. Ajá. Que aquí es el otro tema que a mí personalmente me causa molestia de la forma en la que el Ejecutivo trata este proyecto. El veto, a ver, las formas, de nuevo, ya esto lo hemos dicho varias veces, las formas en política importan. El veto, a mi parecer, era innecesario. ¿Por qué? Porque había 6 meses para reglamentar la ley. Sin el reglamento, pues la ley no se puede ejecutar. Entonces no iba a pasar nada. Entonces, esos 6 meses los pudiste usar para impulsar el proyecto de ley, hacerle inclusive modificaciones a otros puntos sin necesidad de recurrir al veto. Lo que hizo el Ejecutivo aquí fue pasarse de inteligente, pasarse de listo, agarrar a los diputados de majes, porque resulta y acontece que aquí tiene un problema el reglamento, que es que la Asamblea no puede aprobar o rechazar parcialmente los vetos. O todo o nada. Entonces, el Ejecutivo vetó lo de autocultivo y autoconsumo, que ya había dado indicios de que estaba en contra, pero vetó el artículo 5. Entonces, usted ve ahora diputadas como María Inés diciendo, bueno, yo estoy medianamente de acuerdo a que se haya vetado lo del autocultivo, pero no entiendo por qué vetan el artículo 5. Entonces, por ejemplo, ponen a diputadas como María Inés Solís en la encrucijada, ¿y ahora de qué hago? Porque no puedo simplemente aceptar eliminar esos 2 artículos y que se quede el artículo 5 tal y como está. Sí. Yo esperaría que eso motivara a todos a resellar. Entonces los ponen en la encrucijada de o eliminan todo lo que el Ejecutivo no quiere o resellan. Ajá. Uno esperaría un resello, pero no hay escenario político para un resello. May hizo la matemática. Sí estaban los votos. Matemáticamente están. Entre los que votaron a favor en primer debate y los que votaron a favor en segundo debate, sí estaban los votos para 40. Un resello. 40. Creo que eran 40, sí, si no me equivoco. Yo conté 40. Digamos, el primer debate fue 33, el segundo fue 29, pero hay muchas ausencias que se sobrelapan. Exacto. Entonces, habrían los votos para un resello, pero ya doña Zoila, que es la proponente, dijo que estaban de acuerdo con lo que vetó el Ejecutivo y que iban a avanzar en esa línea. Ya la presidenta de la Comisión de Ambiente, doña Paula Vega, dijo que no está a favor del veto sin haberlo ni siquiera estudiado. Y entonces, bueno, pleitos en ambiente es lo que se viene. Sí, lamentable. Pero bueno, entonces aquí es donde yo iba a que el veto era innecesario, que había suficiente tiempo para que el Ejecutivo presentara un proyecto de reforma, etcétera, etcétera. Ahora, el veto, ya estos diputados se fueron a una semana de vacaciones electorales, así que el veto se va a leer hasta después de la primera ronda. Correcto. Pasa a la Comisión de Ambiente. Pasa a la Comisión de Ambiente y ahí van a tener un mes calendario, si no mal recuerdo. Va a haber un mes hábil, ya lo habíamos tenido esa discusión por el proyecto de creo pesca. Que no quedaba claro. Tienen un mes para dictaminar sobre el veto. Luego el plenario tiene la última decisión. Pero sí, el Ejecutivo me parece que jugó bastante sucio con este proyecto. Y lo manejó pésimo. Y es un pésimo manejo, se echó a todo el mundo encima. Si el PAC no saca un solo diputado, es culpa del Ejecutivo. Sí, don Carlos terminó de ponerle el último acabado. Puso los clavos en el ataúd de ese partido. Y Welmer Ramos era el enterrador, dijo John Vega. Exacto. En fin, algo más iba a mencionar de esto. Todo fue un mal manejo del tema. Sí. Es que todo. Y ahora ya salió en prensa internacional. Ahora estaba viendo la agencia Reuters, que es una de las más importantes del mundo. Presidente de Costa Rica veta la marihuana medicinal. Correcto. Así se va a ir con esa imagen. Así se va a ir. Eso es lo que nos deja. El legado del presidente Alvarado. Exacto. Ahora, así, lo de la aceptación del veto. Después de que Presidencia se dignó a confirmar que había vetado, las diputadas Zoila Bolo y Karina Niño fueron a Casa Presidencial a reunirse con doña Yanina, con el ministro de Salud, con el ICD, para tratar la ruta que va a seguir el proyecto. Doña Karina y doña Zoila dijeron, bueno, vamos a aceptar el veto, lo que queda es trazar la ruta de qué tan rápido seguro lo vamos a hacer. Pero salió un detalle llamativo. Y fue que doña Zoila después del veto publicó un video en sus redes. En el cual no sale vestida igual que como andaba ese día en plenario y en reuniones. Ajá. Estaba usando la ropa del miércoles. Al parecer. Yo eso no lo he confirmado.
parece que está usando la ropa del miércoles. El miércoles no hubo sesión porque no hubo quórum, pero ella era una de las que estaba presentes haciendo quórum y quedó presente cuando pasaron lista. Yo igual en todo caso no lo veo como que fuera gran cosa, digamos, porque de nuevo ya podíamos deducir de que iba a haber un veto. Y es común de que los diputados tengan ahí reacciones pregrabadas a aprobaciones de proyectos o actos del Ejecutivo. Inclusive hay diputados que no llegan del todo a las sesiones y cuando se aprueba un proyecto hacen una publicación en su Facebook con la foto de ellos diciendo aprobamos el proyecto tal. Una de ellas fue Iván Acuña, de hecho. Lo hizo cuando se reformó el reglamento. Salió en una foto muy sonriente con el nuevo reglamento. Y yo como, señor, usted votó en contra de la reforma del reglamento, hágame el favor. Desde que llevamos registros de votaciones... No, pero no era la ropa del miércoles tampoco. ¿Tampoco? No, ya me fijé. Por lo menos no era la que andaba en plenario el miércoles, entonces se pudo haber cambiado. Y le están levantando falsos. Está interesante. Bueno, de nuevo, en todo caso, si fuera ropa el miércoles, de nuevo, el veto era predecible absolutamente. No podíamos esperar otra cosa Vamos a darle el beneficio de la duda. Sí. A ver, no, a ver, no seamos tan duros, no sean tan duros con doña Zoila. De nuevo, el Ejecutivo es el que los está poniendo en esta encrucijada. Ahora, no queda de otra. El que salió también que no tenía vela en el entierro, pero tratar de salvar lo que le quedaba fue Wilmer Ramos a decir que él iba a impulsar el resello del... Está lindo, ni coproponentes del proyecto y él ya está disponiendo de qué hacer. Ni ha llegado en todo el mes al plenario y él dice que va a proponer un resello. Sí. En fin. A ver, sí, de nuevo, no seamos tan duros con doña Zoila y en general, y también con doña Karine por aceptar el veto. No lo han aceptado formalmente, o sea... Pero ya dijeron qué es lo que van a hacer. Sí, pero pueden cambiar de opinión en cualquier momento. A ver, si no lo hacen, de nuevo, yo no que no sean tan duros si no van en busca de un resello. Es tu punto. Sí, porque, a ver, de nuevo, la política es el arte de lo posible. Y entonces es o aceptar el veto, aceptar lo que dice el Ejecutivo y hacerlo ley, o francamente que el proyecto se archive, porque al menos doña Zoila tiene claro de que no hay 38 votos para resellar. Al parecer. Entonces por ahí viene el tema. Y eso es lo que podemos comentar sobre el proyecto de cannabis. El otro... ¿Qué pasó? No, iba a mencionar que me leí el veto y también decía que tenía violaciones a ciertas convenciones internacionales. Necios. Y yo, qué raro, la Sala Constitucional que analizó este proyecto dijo que este proyecto no violaba esas convenciones internacionales. Son necios. Y mencionaron la vara de que la ONU mandó a pedir la información. Y yo, pero de nuevo, o sea, lo que pidieron fue el texto final, nada más. Correcto. Jesucristo. Ahora, el otro tema complejo de esta semana, creo que ya lo habíamos adelantado la semana pasada, el proyecto para limitar la reelección de autoridades municipales estaba en periodo de consulta ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal se manifestó el lunes y se manifestó en contra del proyecto y específicamente en contra de las modificaciones que se habían introducido que no permiten que, por ejemplo, los alcaldes, después de 2 periodos consecutivos, puedan aspirar a otros puestos de las autoridades, otros puestos municipales. Ellos consideran que esa es una restricción inconstitucional porque vacía severa, el derecho muy severa que vacía el derecho a ser electo. Correcto. Entonces, el tribunal le recuerda a la Asamblea, pero se lo recuerda de una forma ambigua, el artículo 97 de la Constitución, me parece que es el que dice que en periodo electoral, 6 meses antes y 4 meses después, no se pueden modificar leyes electorales a las que el tribunal se oponga. ¿Qué hizo la Asamblea ante esta situación? Bueno, el diputado Carlos Ricardo Benavides hizo un largo discurso sobre el tema, exponiendo las diversas posibilidades que existían para salir de esto, que era devolver a comisión, o convertir el plenario en comisión, o que, digamos, en ambas estaba el riesgo de que se llenara de mociones y se bloqueara el proyecto. Lo que no podían hacer era retrotraer. Porque ya ese proyecto ya se había hecho y el 148 bis que habla de las retrotracciones es muy claro en su literalidad de que solo se puede retrotraer una vez. Correcto. Entonces esa opción no estaba tampoco y lo que él dijo, aquí la salida es votarlo en primer debate y enviar esto a consulta de la sala y que la sala nos aclare unos temas. Y a ver, inclusive... Una lista de temas. Inclusive...
Sí, bueno, don Carlos Ricardo dio el abanico de opciones en caso de que la mayoría de la Asamblea quisiera precisamente permitir que a los alcaldes, bueno, quitarle esa prohibición a los actuales alcaldes que ya tienen todo el tiempo del mundo enquistados en sus gobiernos locales, de no poder participar de ningún otro puesto del régimen municipal. Que esa ha sido, digamos, fue la tesis que defendió el PAC, a la que luego se plegó el PUSC, y que al final solo quedó Yorleni León sosteniéndola de que esa prohibición era inconstitucional, ¿verdad? O sea, todos al final eran como el PAC, usted lo que quiere es hacer inconstitucional este proyecto. El tema es, porque hay dos temas. Yorleni estaba en contra de que se le aplicara a las autoridades actuales. También. El tribunal no se manifestó en contra de eso. El tribunal lo que se manifestó es que a las autoridades actuales y a quienes tengan 2 periodos consecutivos no se les permita concursarse a otros puestos. Ajá. Eso es lo que está en discusión en este momento. No el tema de que a los actuales le aplique. El tribunal no menciona ese tema hasta donde yo recuerdo. Pero bueno, la salida de Carlos Ricardo fue: votemos en primer debate y enviémosle una consulta a la sala por el fondo y por la forma. Por la forma es si esto que el tribunal dice que podría ser inconstitucional lo es o no. Por el fondo. Y por el fondo, perdón. Y por la forma está la tesis que hablamos en algún momento cuando se discutió el tema de este artículo que no permite a la Asamblea votar leyes que el tribunal se haya manifestado en contra, y es si eso aplica en este caso siendo un proyecto municipal y no estamos en periodo municipal. No estamos en periodo de elecciones municipales. Es una tesis válida. Don Pedro Muñoz salió a decir que es que se inventó él su propia tesis de que no, es que en periodo electoral la gente toma malas decisiones, dijo él. Entonces que por eso es que se prohíben estas reformas en este periodo de los 6 años. Sí, por supuesto. En periodo electoral absolutamente tomamos malas decisiones. Lo pusimos al de diputado. Exacto. Pero lo que yo creo que olvida don Pedro y va más de la línea de Carlos Ricardo es que cuando la Constitución estableció esta prohibición, no habían 2 elecciones, era solo una. Y era en un único momento. No existía el régimen municipal. Entonces, a mí me parece que tiene sentido la consulta porque ciertamente no es lo mismo. Entonces, será la sala, como siempre. Nuestro pequeño Senado, el que nos dé luces en cómo proceder con esto. Ahora, aquí hay otro tema para mencionar sobre este tema, valga la redundancia, y es una solicitud al aire que hizo José María Villalta. Válida. Absolutamente. Villalta le hace un llamado de atención a la sala porque va con temas de forma y fondo. Y no importa cuántos temas de fondo uno pregunte, si hay una consulta de forma, se resuelve primero la de forma, y si la de forma se encuentra con lugar, digamos, de que hay un vicio de forma, no se entra a conocer los otros 50 temas de fondo. Porque los vicios de forma son los únicos vinculantes. Correcto. La sala dice que esto es economía procesal, lo cual sería cierto si hicieran esto y duraran menos tiempo y entregaran el fallo más rápido, pero eso no pasa. El mejor ejemplo de esto fue el proyecto con patrocinio de licor en el aeropuerto. Patrocinio de licor, exacto. Que encontraron un tema de fondo, en un tema de forma, no entraron a ver los de fondo. La Asamblea tramitó todo un nuevo proyecto para corrigió lo de forma. Se volvió a mandar la consulta y la sala en la segunda ocasión dice, además esto de fondo. O sea, todo eso se pudo haber ahorrado si la sala de una vez hubiera dicho por el fondo todos estos temas. Sí, eso es todo menos economía procesal. Eso no es economía procesal. O sea, es economía procesal para ellos. Y en todo caso no es economía procesal que tengas que abrir 2 expedientes distintos para resolver temas de constitucionalidad de un mismo proyecto. No es economía procesal. Correcto. No es economía procesal porque luego tenés un calendario de un mes natural para resolver. No, eso no es economía procesal. Eso es vagancia. No querer entrar a conocer el fondo porque ya resolviste por la forma. Sí, yo no quería ponerlo en esos términos, pero absolutamente. Ahora, yo entiendo, la cantidad de expedientes que tramita esta gente es... estoy seguro de que cuando se les ocurrió este tema, su idea era salgamos más rápido de ciertas cosas. Porque entonces nos ahorramos conocer estos 50 temas de fondo porque ya por la forma de este expediente archivado. Pero bueno, con lo que yo creo que no contaron es que pueden volver eventualmente esos mismos proyectos y son temas en los cuales los diputados están interesados en que vuelvan. A ver, Villalta ponía, por ejemplo, el tema de lo que había dicho doña Nancy sobre el acuerdo de Escazú. Correcto. Creo que el acuerdo de Escazú tenía un vicio procedimiento. La sala entonces no entró a analizar por el fondo el convenio. Ella sí. Doña Nancy sí lo hizo y puso sus observaciones y ya vimos lo que pasó.
Yo estoy seguro que alguien podrá refutarme, pero yo estoy seguro que, al menos no en este periodo constitucional y tal vez no en el anterior, pero en el doña Laura La Sala sí resolvía todo de una vez. No sabría decir. Lo habrá hecho alguna que otra vez, pero esa vara de que si hay un vicio de forma, no reviso el fondo. Eso se lo inventaron recientemente. Es un absoluto sinsentido. Pero bueno, Villalta le hizo una respetuosa petición a la sala de que si encontraba algún vicio de forma, por favor también resolviera los de fondo para poder avanzar en el tema. Yo esperaría que no haya vicios de forma. Ahora, ¿por qué esta premura? Porque viene la idea era dejar esto aprobado antes de la primera ronda, porque si no, dependiendo del resultado electoral, pues habrá partidos políticos que retirarán sus apoyos. Y ya lo que no pasó antes de la primera ronda, porque ya están de vacaciones. Ya están de vacaciones hasta después de las elecciones. Correcto. El otro tema del que tenemos que íbamos a mencionar brevemente fue, y no le vamos a dedicar mucho tiempo porque no merece. No, vamos a hacerlo de esta forma. La diputada de la semana es doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, porque fue una de las varias diputadas, porque solo mujeres hablaron sobre el tema, que censuraron la participación de doña Shirley Díaz en la turba antivacunas. En la turba del Vicente... Que irrumpió en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Doña Silvia hizo un discurso ahí bastante institucional. Y vamos a destacar una parte que Lucho tiene marcada y en este momento les va a leer. Sí, voy. Hizo un discurso bastante institucional de por qué lo que había hecho doña Shirley, bueno, sin hacerle mención inclusive específica a ella, era para incorrecto. No había los discursos políticos de roasting, digamos, de tirarle a otros que más me gustan, son donde no haces menciones directas, pero todos sabemos quiénes son. Entonces, por ejemplo, doña Silvia dice: respiro hondo y trato con paciencia franciscana de respetar y tolerar a quienes no creen en las vacunas, porque este es un país democrático y esas personas tienen derecho a su opinión por erradas que estén. Esta frase a mí me encanta. Voy a respetar tu derecho a ser un estúpido, pero ya invadir un hospital es otra cosa. Pero no puedo tolerar ni callar ni tener paciencia con malandrines que se creen con derecho a irrumpir en un centro de salud para satisfacer su extraviado concepto de la realidad. Y ya la última párrafo que quería destacar es: a los miembros del Congreso que con sus actos y presencia contribuyen a justificar a esa turba, les pido que detengan la insensatez. Hay puertas que se abren y no se puede esperar un resultado distinto al que vimos ayer. Aquí todos tenemos una responsabilidad con la nación, la de hablar con la verdad y la de anteponer los intereses del país al beneficio electoral. Hay líneas que no se cruzan y ya es hora de que prevalezca el sentido común. Hablaron también además Laura Guido, Catalina Montero, Paola Vega, Yorleni León y doña Zoila Bolio. Naturalmente Shirley se defendió, pero a mí lo que me llamó la atención de cuando ella respondió fue la forma. Normalmente cuando uno siente que es atacado sin motivo, uno va, especialmente viniendo a alguien como Shirley Díaz, uno va a tener una defensa férrea, sí, muy agresiva. Eso no fue así, que no sé qué, pero doña Shirley como que bajó la cabeza y le invitó a decirse: yo no incentivé eso, a mí me llamaron cuando ya estaban ahí, yo nada más fui a reunirme con la directora, bla, 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 bla. Luego ya se desvió, salió por la tangente y dice: el PAC no es quien para pedirme la renuncia, porque Laura Guido le pidió que renunciara a la diputación, porque deberían renunciar por toda la lista de temas que ya se le pueden reprochar al PAC, ¿verdad? Pero sí, en términos de la respuesta a todo lo que se le dijo en ese espacio de una hora prácticamente, doña Shirley creo que sabe que cometió un terrible error, se la peló al estar ahí. Y no es cosa menor. Para toda la gente que la quiere ver enjuiciada, la señora tiene inmunidad, para que en este caso sería solamente procesal, en el sentido de que el tema, la fiscalía tendría que llevarlo a la Fiscalía General, la Fiscalía General pedirle a la Sala Tercera que le pida a la Asamblea Legislativa que le levante la inmunidad, y la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad con una votación, si no es que doña Shirley renuncia antes. Es más sencillo empezar a procesarla después del 8 de mayo.
Sí, correcto, porque lo que ella, digamos que dijo e hizo ahí, no lo hizo en plenario, que es donde tiene el fuero de irresponsabilidad parlamentaria, donde a ese sí no te pueden enjuiciar, aunque lo hayas dicho ya después de que hayas salido de tu diputación, no te pueden enjuiciar por cosas que dijiste. En plenario. O en el ejercicio legislativo, comisiones están incluidas. Correcto, sí. Pero bueno, no va a pasar el caso con doña Shirley. Ya los que se detuvieron ese día en el hospital, incluido el cual pandemia, están siendo procesados. Algunos ya tienen medidas cautelares de no participar en movimientos de protesta. De no acercarse al hospital. No acercarse al hospital, así que espero que no estén adscritos al área de salud de Heredia porque van a tener que ir a viajar a San José. Mentira, claramente ese no va a ser el caso. Espero que esa no haya sido la intención del juez que puso esa medida cautelar en todo caso. Pero sí, no pueden ya estar haciendo ahí sus bochinches, el cual pandemia lo están procesando aparte con procedimiento ordinario, entonces no fue parte de la audiencia y todavía no se le han fijado medidas cautelares. Correcto. Lo otro que íbamos a mencionar antes de terminar el día de hoy es que, bueno, como ya se cerró el mes, ya no hay más sesiones de enero, ya tenemos la asistencia de este mes. Destacaron por su ausencia doña Ivonne Acuña y Wilmer Ramos, que no llegaron a una sola sesión del plenario legislativo este mes. Y en tercer lugar, don Daniel Ulate, que faltó a 10 sesiones de las 16 que se realizaron este mes. En cuanto a votaciones, aparte de Ivonne y Wilmer, que no estuvieron en todo el mes, Carlos Avendaño llegó a solo 6 de las 64 votaciones que registramos este mes. Hubo 18 diputadas y diputados que llegaron las 16 sesiones y por votaciones, doña Yorleni León fue la más presente, no se ausentó de ninguna de las 64 que registramos. Don José María Guevara del PUSC y doña Silvia Villegas del PIN se ausentaron a una cada uno, única y exclusivamente. Más detalles en la nota de asistencia próximamente. Y en la página de nuestra plataforma de control legislativo, delfino.cr, barra inclinada asamblea. Y como ya les hemos dicho como 4 veces en este programa, la otra semana no tenemos... Correcto. Podcast. Nos porque escucharemos hasta después de la primera ronda. Sabremos ya quiénes pasan. No estoy listo yo no estoy tampoco emocionalmente preparado para empezar a ver quiénes van a ser los próximos. A ver, vos sabés 57. Que yo estaba relativamente calmado. Hasta que yo dije eso. Hasta que me hiciste ver de que efectivamente la otra semana es que escogemos quiénes van a ser los no 57. Uh-huh. Y ahora vamos a tener que empezar a trabajar en crear sus biografías y tal. En la próxima semana ya les vamos a poder decir quiénes son los próximos 57. A grandes rasgos, a menos de que haya algunas curules disputadas, cosas, votaciones que no cerradas, empates y demás, ya tendremos una idea de la conformación de la próxima Asamblea Legislativa. Cierto, al final se aprobó la reforma en materia de empates, ¿te acordás? No. ¿No se aprobó? No, sigue siendo edad. Entonces sigue siendo edad, ok. Sí. Y terminamos, nos escuchamos en 2 semanas. Y que todas y todos estén bien, asistan a votar, por favor, por quien quieran, pero vayan. Cuídense, eso sea el COVID. Con mascarilla, K95, por favor. Por ejemplo, yo voy a ir posiblemente a las 6 de la mañana en punto para ser el primero en votar e irme para mi casa. Muy bien. No toparme a nadie ahí. Nos escuchamos en 2 semanas, entonces. Que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr